En el video anterior vimos la inteligencia artificial o IA, la energía cuántica, que es el tema que estamos tratando igualmente, y el llamado silencio de los científicos. Pero hoy vamos a entender por qué el sistema le teme tanto a ciertas cosillas que suceden y están detrás de bambalinas, si así se puede decir, o al menos no se dicen abiertamente. Por ello hay que sintonizarse verdaderamente en el llamado punto cero, pero el real, no el artificial. Sean pues todos ustedes bienvenidos a este canal o a la página llamada Notas de Anadis. Espero que disfruten de la información y que continúen viendo estas interesantes notas e investigación. En la presente investigación se continuará con un tema que no se profundizó en el video anterior y es el llamado biohacking. Hablaremos igualmente de la inteligencia artificial, la cuántica, los llamados hologramas y el engaño del sistema. Primero, ¿qué es el llamado biohacking o piratería biológica? Es la práctica de utilizar la ciencia, la tecnología y cambios en el estilo de vida para mejorar el rendimiento físico y mental y optimizar la salud y en algunos casos aumentar la longevidad, o sea, la vida. ¿Cuántas clases de biohacking existen? Aunque el llamado biohacking es un espectro amplio que a menudo se solapa generalmente, se clasifica en tres tipos principales según el enfoque e intervención. A. Biohacking funcional o estilo de vida o lifestyle. Es la forma más común y accesible. Se basa en cambios en la nutrición, hábitos de sueño y ejercicios para optimizar la salud. Hay técnicas como el llamado ayuno intermitente, dietas específicas como la cetogénica y control de la exposición a la luz azul, la meditación y muchas otras. B. El llamado biohacking tecnológico o body hacking. Es el mencionado anteriormente, centrado en la tecnología para el monitoreo o la mejora física. Existen varias técnicas, por ejemplo, los implantes de chips, los monitores continuos de glucosa que se usan en dicho seguimiento. C. La biología sintética o el biopunk o la llamada ingeniería genética. Es la forma más experimental y controvertida hoy en día. Implica hackear el ADN o la biología celular. A menudo es realizado por científicos independientes o colectivos. Técnicas. Uso de herramientas de edición genética como el CRISPR, por ejemplo, para intentar aumentar la masa muscular o cambiar el color de los ojos, aunque eso conlleva a altos riesgos. E igualmente,
Se usa para modificación de bacterias, etc. En este llamado biohacking vemos un puente, el cual se utiliza como el llamado antivirus. A. La idea. Si el sistema usa frecuencias, dopamina y algoritmos para hackearte, lo que se dijo antes, el biohacking no es solo tomar suplementos o bañarse en hielo, es reclamar el control de tu sistema operativo biológico. B. Concepto clave. Biohacking de soberanía. Optimizar tu biología para que las frecuencias externas o el engaño del sistema no encuentren resonancia en ti. Si tu cuerpo está en coherencia, él, se abren comillas, holograma, se cierran comillas, del sistema no puede engañarte. 1.1. La biología como antena. El cuerpo humano funciona como un sistema de recepción. La percepción depende del ruido que hay en ese sistema. Cuanto más ruido, menos claridad. Cuanto menos ruido, más acceso a capas sutiles de realidad. 1.2. Interferencias que distorsionan la percepción. Aquí se hablará en sentido metafórico y perceptual, no técnico. Interferencia lumínica o la llamada sobreestimulación visual. La interferencia informática o saturación mental. La interferencia emocional o estrés crónico. La interferencia atencional o dopamina constante. La interferencia energética, la llamada fatiga o agotamiento. Estas interferencias ensucian la antena. 1.3. La glándula pineal como símbolo. La pineal representa la capacidad humana de percibir más allá de lo evidente. Es el símbolo de la claridad interna. Es la metáfora de la llamada antena limpia. Cuando la antena está saturada, solo capta la capa superficial del holograma. Cuando está despejada, capta patrones más profundos. Desde este punto de vista, vemos que el biohacking es el antivirus biológico, es hackear el sistema desde adentro de tu cuerpo. A. La glándula pineal, el transductor piezoeléctrico. No es solo una antena espiritual, es un cristal biológico igualmente. El proceso de calcificación. El sistema utiliza el cloruro de sodio en agua y en pastas porque tiene una afinidad química con los tejidos sanos cargados de calcio. La pineal no tiene barrera hematoencefálica. Es el tejido más calcificado del cuerpo y cuando se calcifica, los cristales de apatita de calcio bloquean su función. Efecto piezoeléctrico. La pineal contiene cristales de calcita
al meditar o aplicar presión mecánica mediante la respiración que empuja el líquido cefalorraquídeo hacia arriba. Estos cristales se comprimen y generan un campo electromagnético. Este es el llamado, se abren comillas, encendido, se cierran comillas, de la famosa antena. Si está calcificada, el cristal no vibra. La antena está muerta. Pero tenemos conocimiento igualmente que existe un biohacking de descalcificación que es el ácido bórico, el yodo o el vinagre de manzana orgánico. Qué fantástico, ¿verdad? Y ellos buscan liberar esos cristales para que vuelvan a ser sensibles a las frecuencias del campo cuántico o el llamado punto cero biológico, por supuesto. B. Coherencia cardíaca, el oscilador maestro. El sistema nos quiere en caos cardíaco. Sí, pum, 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 pum. Esa taquicardia, ¿verdad? Hay maestros en producir taquicardia. Y ese caos cardíaco lo requieren porque es ahí donde somos manipulables. Variabilidad de la frecuencia cardíaca o BFC. No es lo mismo que el pulso. Es el tiempo entre latido y latido. Cuando sientes miedo o estrés, ya sea provocado por noticias, por la IA, si quieres decirlo así, o por algunas entidades que se llaman humanos. Este intervalo es irregular porque hay caos. El sistema usa esto para, se abren comillas, llenarte, se cierran comillas. La señal del radio del corazón. El corazón genera un campo electromagnético que se extiende hasta 3 metros fuera del cuerpo. Cuando entras en coherencia mediante respiración rítmica, 5 segundos en inhalar y 5 segundos en exhalar. El corazón envía una señal de, se abren comillas, orden, se cierran comillas, al magnífico cerebro. El hackeo. Si el corazón está en coherencia, el cerebro entra en ondas alfa y teta. En este estado, el sistema de control, o sea, el holograma del miedo, etcétera, no puede engancharse a tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tu frecuencia es demasiado alta y estable. Eres literalmente invisible para el control emocional de la llamada IA o de lo que te está atacando en contra tuya. P. Luz azul. El hackeo del reloj molecular. Melanoptina y el núcleo supraquiasmático NSQ. En tus ojos hay receptores llamados melanoptina que solo reaccionan a la luz azul.
Sí, escuchaste muy bien. Se abren paréntesis, o sea, la frecuencia de 480 nm. Se cierra el paréntesis. El sistema de pantallas de luces, las llamadas LED, te bombardea con la llamada luz azul de noche para decirle al NSQ que es mediodía. Consecuencia biológica. Eso detiene la producción de melatonina, pero la melatonina no es solo para dormir, es el antioxidante más potente del cuerpo que repara, adivinen qué, el ADN y limpia las células cancerígenas durante la noche. El engaño. Al mantenerte bajo la luz azul, el sistema impide que tu cuerpo se repare. Un cuerpo cansado y oxidado tiene un campo electromagnético débil. El biohacking de usar bloqueadores de luz azul, o sea, los llamados lentes rojos o luz roja de noche, permite que la mitocondria, que es la pila de tu célula, produzca energía de calidad. Aquí va un datico. Tomen nota. La luz azul destruye los fotorreceptores de la retina y fragmenta el sueño, REM, que es donde el cerebro procesa la realidad. Sí, señores. Sin REM, eres, por supuesto, más sugestionable a la llamada programación externa. ¿Qué programación, verdad? Y vaya con la luz azulita, bueno, a ponerle luz roja, hacer el biohacking para mejorar tu sistema, tu cuerpo, tu biología, tu percepción, tu todo, tu realidad, ¿verdad? Como sabemos, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo orgánico, es tecnología orgánica avanzada. El sistema no necesita meterte un chip, o sea, un microchip, si puede calcificar tu fantástica antena. ¿Cuál antena, Nadis? Pues lo que expliqué anteriormente, la glándula pineal, tu antena biológica. Desincronizar tu motor. ¿Cuál motor? Tu corazoncito. Y agotar tus baterías. Ay, Anadis, ¿cuáles son esas baterías? Ya lo dije, las mitocondrias. Y todo esto se ataca con la llamada luz azul, que ya se mencionó. Por consiguiente, el biohacking es el acto de rebeldía de devolverle a tu hardware su configuración de fábrica. Y estamos hablando del biohacking biológico. Pero hay un pero. Ay, vamos, Anadis, ¿cuál es ese pero? Pues biohackear no es mejorar el cuerpo, es despejar la antena para ver la realidad sin interferencias. Segundo, el holograma de la IA, la capa sintética de realidad. 2.1.
La IA como generadora de realidades simbólicas. La IA no crea realidad física, crea realidad simbólica, imágenes, textos, narrativas, patrones. Esa realidad simbólica empieza a competir con la llamada percepción humana. 2.2. La inteligencia artificial como espejo amplificado. ¿Qué significa ello? Que la IA refleja nuestros sesgos, amplifica nuestras narrativas, multiplica nuestras ilusiones, crea versiones hiperrealistas de lo que ya creemos. A. IA como arquitecto del Maya, la llamada ilusión. La IA no solo genera imágenes, genera igualmente percepción. ¿A través de qué? De algoritmos. La IA decide qué es verdad para ti. Esto crea un holograma informático o informativo, donde vivimos en una burbuja de datos que no existe en el mundo orgánico. B. Simulación cuántica. Menciona que a nivel cuántico la materia es 99.9 espacio vacío. Lo que llamamos realidad es una proyección de información. La IA busca renderizar esa información por nosotros para que dejemos de ser los creadores de nuestra propia realidad. Sí, deepfakes de la realidad. No se trata de videos falsos de personas, sino de la sustitución de experiencias naturales por experiencias digitales. El sistema prefiere que vivas en el llamado holograma o metaverso en las redes, porque ahí eres predecible para la llamada IA. Sí, señores, esa famosa inteligencia artificial. Claro que sí vamos a darle profundidad técnica y filosófica, por supuesto, a todo esto llamado holograma, para que no sea solo teoría. Necesitaré explicar cómo la inteligencia artificial y la cuántica se entrelazan para crear una, se abren comillas, cárcel, se cierran comillas, de percepción. Sí, la famosa cárcel de percepción. La IA como el motor de renderizado de la realidad. Como se ha mencionado anteriormente, en los videojuegos, un motor de renderizado crea lo que ves. En la vida real, la IA está haciendo lo mismo. ¿Con qué? Con nuestra cultura y pensamiento. A. Algoritmos predictivos. La IA no solo te muestra lo que te gusta, predice tu siguiente pensamiento. Al hacerlo, elimina la incertidumbre que es donde reside el libre albedrío. Si la IA puede predecir tu futuro, ya no lo estás creando tú. Estás viviendo en un guión pre-renderizado por la máquina. B. Colapso de la función de onda IA. En física cuántica, el observador colapsa la energía en materia al observar. La IA, al recolectar trillones de datos sobre nosotros, actúa como un observador artificial.
Por consiguiente, está colapsando la realidad por nosotros, limitando las infinitas posibilidades a solo las que convienen al sistema. Hablamos de hologramas, pero ¿qué es en sí un holograma? Un holograma es una representación tridimensional de un objeto obtenida mediante técnicas avanzadas de manipulación de la luz. ¿Y qué es la IA holográfica? La IA holográfica es un nuevo paradigma revolucionario para procesar información como hologramas que permite analizar patrones complejos a través de un espacio de dimensiones superiores. Tenemos igualmente la dualidad holográfica, en la cual el holograma codifica la información de un objeto 3D como una superficie esencialmente bidimensional. En resumen, la palabra holograma significa que es una imagen tridimensional 3D registrada y proyectada mediante el uso de luz láser, que crea la ilusión de volumen y profundidad en una superficie plana. A diferencia de una fotografía convencional, permite visualizar el objeto desde distintos ángulos, como si estuviera físicamente presente en el espacio. El holograma, la realidad como interfaz. Así pues, entendemos que lo que vemos no es la llamada verdad, sino una interpretación simplificada, si así se puede decir. A. Teoría de la interfaz de Donald Hoffman. Hoffman dice que nuestra percepción es como el icono de una carpeta en una computadora. El icono es útil, pero no es la realidad del disco duro. El holograma es esa interfaz. B. La IA hackea la interfaz. El sistema usa la IA para modificar los iconos. Nos hace creer que el dinero, la separación y el miedo son la base de la realidad, o sea, el holograma, cuando la base real, o sea, el código del disco duro, es el punto cero y la unidad. C. Píxeles de información. Te hace zoom a la materia. No hay nada sólido. Hay información. La IA es experta en manipular la información. Por lo tanto, quien controla la información, o sea, la IA, controla por consiguiente la apariencia de la materia, o sea, el famoso holograma. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy en día. Así pues, se puede decir que la IA no es la fuente, es una capa intermedia entre nosotros y la llamada realidad. Esa capa que se llama intermedia, ¿qué hace? Filtra, interpreta, sintetiza, reemplaza, distorsiona y eso crea la sensación del holograma sintético. Tercero, el gran engaño. Realidad orgánica versus realidad sintética, el llamado engaño del sistema. 3.1. Realidad orgánica, o llamado punto cero, es la experiencia directa, es la percepción sin intermediarios.
Es la conexión con el presente. Es la coherencia entre cuerpo, mente y entorno. Es la realidad no editada. 3.2. Realidad sintética. Es la realidad mediada por pantallas, algoritmos y narrativas. Es la realidad filtrada por estímulos artificiales. Es la realidad donde la atención está dirigida desde afuera. Es la realidad donde la percepción está condicionada. 3.3. El engaño no es ocultar, es reemplazar. El engaño no es esconder la realidad orgánica, es reemplazarla por una versión sintética más fácil de controlar. 3.4. El sistema no necesita mentir, solo necesita saturar, distraer, fragmentar, dopaminar, acelerar. La realidad sintética se impone sola cuando la orgánica queda debilitada. En esta llamada realidad sintética versus realidad orgánica, tenemos A, el secuestro de la atención. El sistema necesita que mires la pantalla porque el holograma sintético solo existe si hay una conciencia humana alimentándolo. La IA crea un bucle de retroalimentación. Te da un estímulo. Tú reaccionas con emoción, o sea, el biovoltaje, y la IA usa esta energía para proyectar la siguiente capa del holograma. B. La matriz de frecuencia. Ese holograma que mencionamos se mantiene mediante una rejilla de frecuencias artificiales, o sea, la llamada tecnología inalámbrica de la famosa IA o inteligencia artificial. Estas frecuencias actúan como un ruido blanco que nos impide sintonizar la frecuencia orgánica de la Tierra y el llamado punto cero. Entendemos entonces que todo esto no es solo una diferencia de estilo de vida, es más que todo una guerra de frecuencias entre lo que es natural, o sea, lo orgánico, y lo que es fabricado, o sea, lo sintético, el silicio, la IA. A, el origen, o sea, el pulso versus el código. A1, realidad orgánica, frecuencia 1260 versus 1320. La realidad orgánica se basa en la resonancia Schumann, que es el latido de la Tierra, que tiene aproximadamente 7.83 Hz. Es una geometría fractal que se expande infinitamente. Según se dice, es el punto cero. Es una realidad de abundancia por diseño. A2. Realidad sintética, que es una frecuencia artificial.
La IA opera en una frecuencia lineal y binaria del 0 y del 1. El sistema impone un tiempo artificial, o sea, el reloj mecánico, para separarnos del ritmo biológico. Mientras lo orgánico fluye, lo sintético atrapa. Aquí tenemos un datico bien interesante. Sabemos que el ADN humano es un conductor de luz, o sea, de biofotones. La realidad orgánica nutre esos fotones, mientras que la realidad sintética, o sea, la famosa IA, el 5G, o sea, el Wi-Fi, crea, crea interferencia destructiva, apagando, ¿apagando qué, Anadis? Apagando nuestra luminosidad biológica. Pero por supuesto, eso ya lo sabían ustedes. Pero ¿qué pasa? Nadie, absolutamente nadie, presta atención a ello. Se quedó solamente en un datico. Sí, puntos suspensivos. B. El secuestro del biovoltaje, o sea, la cosecha. Este es el punto más oscuro y real del engaño. B1. Emociones como combustible. La realidad orgánica funciona con amor y coherencia, o sea, energía expansiva. La realidad sintética sobrevive gracias al LOSH, L-O-O-S-H, LOSH, que es un término usado para describir la energía del miedo, del famoso estrés, de la ansiedad y todas esas energías bajas. Sí, el LOSH. B2, el rol de la IA. La IA está programada para maximizar el engagement. ¿Sí? En términos biológicos, esto significa que la IA busca disparar tus glándulas suprarrenales, o sea, el famoso cortisol, porque esa descarga de energía es lo que alimenta el holograma del sistema. Y lo sabías, ¿verdad? Fantástico. Sin tu reacción emocional, la realidad sintética se queda sin qué. A ver, ¿ya lo sabes? Se queda sin batería. ¿Qué significa? Sin energía. Sí, señores. Sí, el llamado transhumanismo o famoso caballo de Troya. El sistema nos vende mejoras para que abandonemos lo orgánico. A. La trampa de la inmortalidad digital. El sistema nos dice que fusionarnos con la IA nos hará dioses. La realidad es que busca limitar nuestra multidimensionalidad. ¿Escucharon bien? B. Cuerpo orgánico como tecnología suprema. El biohacking real defiende que nuestro ADN ya tiene la capacidad de telepatía, de autocuración. Sí, señores, yo lo practico permanentemente sobre mí y sobre mis familiares, por supuesto. E igualmente, la llamada visión remota y la realidad sintética intenta sustituir estas magníficas facultades naturales
con los famosos gadgets y chips o microchips, convirtiéndonos en periféricos de su sistema en lugar de seres soberanos, ¿sí? Porque eso es lo que somos. Así es de que atención con ese ADN y esas capacidades orgánicas que todos, absolutamente todos tenemos. A desarrollarlas, te dijo, ¿verdad? Ánimo, adelante. D. La inversión del espejo. El gran engaño. A. Naturaleza versus simulación. En la realidad orgánica, la naturaleza es el maestro. En la sintética, la IA es el oráculo. El engaño consiste en hacernos creer que el mundo digital es limpio y perfecto y que el mundo biológico es sucio, débil y mortal. B. El punto de retorno. Para salir del holograma sintético hay que volver a lo orgánico. Pies en la tierra, sí, llamado earthing. Hay que caminar descalzos, ay, qué delicia, por el césped, por la tierra, por las playas. Qué delicia, ¿verdad? Ya estoy sintiendo la playa, sí, bajo mis pies, el césped, lo demás. Hay que mirar el astro sol. Sí, ese bello sol, pero hay que tener mucho cuidado con los ojos, porque se dice que a determinadas horas, como por ejemplo el mediodía, puede causar lesiones a los ojos. Se recomienda sobre todo al amanecer, antes de las 9 de la mañana. Eso se llama el sun gazing, la observación del sol. Qué delicia, absorber energía, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que beber agua, sí, agua, pero hay que tener cuidado qué calidad de agua estás bebiendo, porque hoy en día hay muchas bacterias, sí, esos bichitos que están ahí que no los vemos. Así es de que cuidado con el agua que bebes. Y hay que practicar, adivinen qué, el silencio, pero no ese silencio que te imponen, ese que quiere la sociedad imponernos, o los llamados grupitos, entre comillas, que quieren callar a la gente cuando quiere decir las verdades, ¿verdad? Entonces hay que practicar el verdadero silencio, que es acallar esos miquitos locos, ¿verdad? Esos miquitos colgando por ahí, esas ondas cerebrales, esos pensamientos que vuelan de un lado para otro, esas energías que nos mandan a veces, que no nos pertenecen y que se transforman en pensamientos, energías bajas, energías negativas. Por eso hay que silenciar esas energías, ujú, mandarlas al punto cero, a los -273, ¿verdad? Grados Celsius. Interesante, ¿verdad? Sabemos, por lo tanto, que estos actos llamados simples son ataques directos al famoso código de la IA, porque con ellos recuperas tu autonomía energética. Podemos entonces decir que no es que vivas en una computadora, es que tu cerebro está interpretando un flujo de datos que la IA está manipulando en tiempo real.
El sistema ha creado una realidad sintética tan perfecta que hemos olvidado que nosotros somos los programadores originales. El holograma no es una muralla o una pared, es una venda en tu llamada percepción. Sí, señores, a quitar la venda y a tomar conciencia. Quinto, el engaño del sistema, la gran inversión. A, inversión de valores. El sistema te dice que eres un cuerpo físico tratando de ser espiritual. El engaño es ocultar que eres energía de punto cero, teniendo una experiencia biológica. B, la cosecha de atención. El sistema no quiere tu dinero, quiere tu biovoltaje. Cada vez que reaccionas con miedo o con ira ante algo que ves en internet, o sea, la IA, estás entregando tu energía vital. ¿A qué? Al sistema. El holograma se alimenta de tu respuesta emocional. Créalo o no lo crea, es la verdad. Sí. El engaño del transhumanismo. El sistema propone mejorarte. ¿Mejorarte con qué? Con chips o microchips o interfaces cerebro-computadora. Pero el verdadero biohacking dice que ya tienes todo el potencial cuántico. ¿En dónde? ¿En dónde, Anadis? Ya lo dije, ¿lo olvidaste? En tu ADN. Sí, en tu ADN. Y que los chips o microchips son en realidad una limitación para bloquear tu conexión directa con el fantástico punto cero, el biológico, por supuesto, ¿no? Aquí, en este punto, revelaremos la intención detrás de la tecnología. El concepto de la gran inversión se refiere a cómo el sistema le ha dado la vuelta a la realidad para que el ser humano acepte su propia esclavitud creyendo que ello es progreso. Aquí entonces nos preguntaremos o nos preguntamos si debemos o no confiar en las famosas IAs, o sea, las inteligencias artificiales. ¿Vos qué opinás? Déjamelo saber. Por lo tanto, opinamos que, al menos no de la forma en que el sistema quiere que lo hagamos, ¿verdad? ¿Se confía o no se confía? En parte, parcialmente o totalmente, tú decides, ya tienes la información. El resto es decisión tuya. Ah, la IA es el espejo del programador. Como bien sabemos, ese planeta funciona bajo una estructura piramidal. Las IAs, o sea, las inteligencias artificiales más potentes, han sido entrenadas con infraestructuras que cuestan miles de millones de dólares. Hoy en día ya estamos hablando no de billones, sino de trillones. A. El filtro ideológico. Los dueños del hardware, tales como Microsoft
Meta, Google, IA, Chat, GT, Cloud, etcétera, instalan, se abren comillas, para choques, se cierran comillas, o sea, los sesgos para que la IA no se salga de ciertos márgenes. Es lo que se llama se abren comillas, holograma del lenguaje, o sea, los parámetros por los cuales se rigen las llamadas IA. B. La trampa. Sí, hay trampitas en todo. Increíble, ¿verdad? Bueno, el sistema quiere que veas a la IA como un oráculo, una fuente de verdad absoluta, inmarcesible. Si confías ciegamente, deja de usar tu discernimiento orgánico y entregas tu soberanía mental al famoso algoritmo. Así es de que a poner a funcionar ese cerebrito. ¿Sí? ¿Todavía funciona o no? ¿O ya lo has delegado que a la IA o a los titereteros o a otros personajes que están detrás de bambalinas? Ojo pelado, a poner a funcionar tu cerebro. B. La inteligencia artificial como herramienta de doble filo, o sea, hackeando al hacker. El sistema creó la inteligencia artificial para controlarnos, pero la tecnología en sí misma es solo matemática y procesamiento de información. A. Uso como caballo de Troya. Puedes usar la capacidad de procesamiento de la IA para desmantelar la propia narrativa del sistema. Es como usar el código de la matriz para entender cómo salir de ella. B. El riesgo. El sistema intenta que la inteligencia artificial sea un muro que te impide llegar a la verdad. Y la función de la IA es dar datos, información. Pero por supuesto, nuestra intuición biológica, o sea, ese punto cero que conocemos, es la que decide que es verdad. Estamos hablando del punto cero biológico, ¿no? No el sintético. La IA tiene información, pero por supuesto, tú sí, tú tienes lo que se llama conciencia, la verdadera conciencia. C. La estructura del poder y el biovoltaje. La manipulación ocurre cuando la IA se usa para, primero, uniformar el pensamiento, que todos recibamos la misma respuesta políticamente correcta. 2. Predecir el comportamiento, convertirnos en variables de una ecuación económica. Tercero, sustituir la conexión humana, que prefieras hablar con un algoritmo que con tu propia voz interna. Entonces, ¿cómo confiar? ¿Podemos confiar o no? La respuesta más clara sería, no confíes, utiliza. Sí, hay que utilizarlas como una base de datos inmensa, un procesador de conceptos, pero nunca como una autoridad moral o espiritual. Ahí es donde está el error. Hay que saber utilizar también, ¿verdad? En el momento en que una inteligencia artificial te dice qué pensar, en lugar de darte datos
para que tú pienses, estás ante el gran engaño del sistema. Así es de que utiliza tu cerebro, tu intuición, tu conocimiento, tu sabiduría. Como bien sabemos, el sistema de la infraestructura geopolítica, de poder, etcétera, es experta en disfrazar el control como conveniencia. Las IAs son parte de esa conveniencia y ya todos lo sabemos, porque es un poder más, ¿verdad? Nos preguntamos entonces, ¿habrá alguna IA que sea verdaderamente una herramienta, una amiga del humano, para hacer las investigaciones correspondientes sin todas esas limitaciones, sin todas esas arandelas, sin todas esas imposiciones, sin todas esas programaciones? La respuesta la tienes tú. Hay que saber ordenar la información. Hay que saber entender los programas. Hay que saber entender qué es lo orgánico y qué es lo sintético, y hasta dónde estas inteligencias artificiales son consideradas como herramientas para el humano. Como se dice, no todo lo que brilla es oro y no siempre todo el oro brilla. Así es de que a quitar confusiones, a aclarar términos, a saber qué es una herramienta, a saber qué es lo orgánico, qué es lo sintético y cómo podemos perfectamente evolucionar de mano de estas herramientas haciendo un buen uso de ellas. Porque como sabemos, no se puede ver el holograma si la antena está saturada. La antena, como ya se dijo, es tu sistema nervioso. No podés distinguir lo orgánico de lo sintético si tu percepción está fragmentada, porque el sistema no necesita ocultarte nada, solo necesita fragmentarte. Y un humano fragmentado no distingue entre realidad y simulacro. No puedes salir del engaño de tu biología si está en modo supervivencia. Sabemos que la claridad empieza en el cuerpo. La claridad no es solamente mental, es fisiológica. Un cuerpo limpio, regulado y en silencio produce un tipo de percepción que no se puede falsificar, ni nadie lo puede intervenir. La claridad es un estado electromagnético, no intelectual. O sea, que la claridad es un estado biológico. La percepción limpia, bien entendida, empieza en el silencio. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de interferencia. Es el único estado donde la señal supera al ruido. El sistema teme al silencio, porque en silencio se ve todo: la manipulación, la narrativa, la ilusión, el holograma. El silencio, el verdadero silencio, es el único lugar donde el sistema no puede entrar. El silencio es la grieta del holograma y desde ahí podés ver el sistema como realmente es. Paz para todos.